Bueno, ya conocen la dinámica. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, puede levantar su mano. Bien, ya tenemos la primera acá. Y si estás en casa también, buenos días, bienvenido. Espero que estés en línea. Y si no estás en línea, pues bueno, ya sabes que puedes hacerle llegar tus preguntas a la persona que te invitó. Y de esta manera, con gusto la atendemos. También lo puedes dejar en los comentarios del archivo que estás observando. Y si estás en vivo, puedes, por supuesto, usar el chat de YouTube para hacer tus consultas. Así es que, bueno, tenemos una ya. ¿Cómo están los micrófonos? ¿Dónde están repartidos? Bueno, necesito entonces, a ver, que le hagan llegar un micrófono a Mica, por favor, lo más rápido posible. Gracias a nuestra asistente. Hola, hola. Buenos días. Tenía una pregunta que te la hice la semana pasada, era de la vista, ¿qué tenía Pablo en la vista? Entonces, ¿qué es? Ok. Bueno, no, para que no parezca planeado, ella me lo comentó en un momento donde yo no se lo podía responder y le dije, Mica, por favor, hazla durante la célula y así todos aprendemos. Bueno, no puedo con certeza decirte, Mica, que tenía. O sea, no puedo hacer un examen clínico. Lo que sí sé es que el apóstol Pablo tenía algún tipo de deficiencia física que Dios usaba para mantenerlo espiritualmente con los pies en la tierra. Si recuerdas aquel pasaje de 2 Corintios 12, donde él dice que le ha pedido a Dios que le quite de sí algo que le incomoda mucho y él le dice, bástate mi gracia. Realmente la traducción al griego da a entender de que hay efectivamente algo enviado por Dios, algo de origen espiritual enviado por Dios. Pero sin embargo, entendemos que él también estaba padeciendo algo en su carne. Pero esto lo hacía él al contrario de desvincularse de Dios, lo hacía depender más de Dios, lo cual es algo bueno. Y por eso le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Pablo termina concluyendo y dice, bueno, esta debilidad me hace fuerte, puesto que el precioso Espíritu de Jehová reposa sobre mí cuando estoy experimentando la debilidad. Ese es el propósito de nuestras debilidades, que no creamos que somos capaces de andar por nuestra propia cuenta, independientes de Dios. Dice la Biblia que separados de mí nada podéis hacer. Cuando estamos cercanos a Él es cuando más debilidades experimentamos. Entonces, en un hombre como el apóstol Pablo, cuyo ministerio iba a tener tanto impacto, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces, es necesario que Dios trate cuidadosamente en el área del orgullo de una persona. ¿Okay? Con esto dicho, sabemos que hay algo que lo mantenía a él siempre dependiendo del Señor. Luego, cuando nosotros vamos al libro, déjenme para ver por dónde empezamos a responder esto. En el libro de Gálatas, Pablo está reclamando la pérdida en la intensidad de amor de los Gálatas hacia él. Y les dice, pues vosotros sabéis, en Gálatas 4:13, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ahí nos está dando más claridad de que algo tenía. En el primer viaje misionero, Pablo visita la región de Galacia. Realmente Galacia no es un lugar, sino es una región. Es como decir Centroamérica. Él sale de la región de Canaán o de Israel, sube por Siria. Y bueno, en realidad el primer viaje entra por el mar. Pero entra al sur de Siria y entra a lo que hoy conocemos como Turquía y va al norte de Siria, que es un poco más al norte de Turquía, y ahí es la región de Galacia. Hay varias iglesias en Galacia. Estaba dentro de su ruta, efectivamente, pero dice aquí que la primera vez fue por una necesidad, por un problema de salud. Él tiene que detenerse ahí. Y claro, este problema de salud pues le abre puertas naturalmente. Un día estos hablaba con un amigo que tiene casi 80 años y me decía que le diagnosticaron cáncer y que nunca le dolió nada. Fue de casualidad que le diagnosticaron. Y empezó el proceso, lo operaron, le quitaron el cáncer, salió, le dieron de alta del cáncer y nunca tuvo un solo dolor. Y le digo yo, qué curiosa prueba, porque realmente la prueba físicamente no fue prueba, por lo que él me decía. Y me dice, sí, así funciona Dios.
y el doctor ahí está discipulándose. El doctor que lo atendió está discipulándose. Entonces, Dios pone circunstancias en nuestra vida pues precisamente para llevar un fondo negro al brillante. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces pone un fondo negro en nuestras vidas a través de las pruebas, de las carencias, enfermedad, etcétera, para que brillemos. Y esto sucedió ahí en Galacia. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, nos está dando una señal de que tenía una prueba en su cuerpo y pareciera correlacionado el hecho de que él mencione que ellos estaban dispuestos a darle los ojos. A lo mejor si le hubiera dicho, estaban dispuestos a darme el hígado, o darme un riñón, o darme un pie, pensaríamos nosotros que tenía una situación en el pie, o en el riñón, o en el hígado. También en 2 de Tesalonicenses, precisamente, cuando él se despide, bueno, comentábamos ahí que estábamos en Gálatas ahora, comentábamos la semana pasada, en Gálatas 6:11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Quiere decir que él no escribía sus cartas, pero siempre en la despedida, él tomaba y decía, déjame despedirme de ellos para que sientan que es personal la carta. Entonces, la marca de sus cartas era que él tomaba no sé, el bolígrafo, la pluma o lo que sea que usaban para escribir con su propia mano. ¿Okay? Entonces, eso se lo dice a ellos, pero dice, mirad cuán grandes letras. Una persona que tiene problemas de vista escribe con letras grandes. Y luego en 2 Tesalonicenses 3, versículo 16, dice, igual en la bendición final, en la despedida, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Como diciendo, esta es mi letra. Entonces nos da a entender a nosotros, además, si recordamos cuando él en el capítulo 8 de Hechos, él dice la Biblia que, bueno, que persigue la iglesia. Luego en el 9 es cuando él se convierte. Dice que él, ya conocen la historia, cae del caballo, una luz muy incandescente delante de sus ojos y dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, ya conocen la historia de Ananías, que Dios lo convence para que le vaya a hablar a Pablo, etc. Y le habla y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista. No digo que esto lo afectó, pero cuando se te cae del ojo una escama, pues ya ustedes sacarán sus conclusiones. Puede ser que no, pero por eso digo, esto no lo tomen como doctrina, nada más. Me tomo el tiempo de brincar de un versículo a otro para que vean cómo amo la Biblia. Eso es todo, por eso me deleito en esto y esto es lo que Dios nos pide. Ahora, no puedo concluir que él tenía problemas de miopía o lo que sea. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Bueno, dale. Ok, a ver, ayer en el discipulado, un argumento de que te pueden dar de que Dios es cruel. Y entonces hoy estaba leyendo en Jeremías 8:3 y dice, y escogerá la puerta antes que la vida, la muerte, escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Entonces quería saber si ese y escogerá la muerte, yo lo puedo usar como para decirles que ellos escogieron como lo malo que le ha pasado en la vida. Pues. Pase adelante, amigo. Aquí está en su casa. Sí, es un asunto de voluntad al final de cuentas. Dios pone delante de los hombres
la bendición y la maldición para que el hombre escoja. ¿Puede el hombre hacer algo en favor de su propia vida? Nada. Pero el hombre puede dejar afuera al Dios que quiere bendecirlo, puede dejarlo afuera de su corazón. Okay. Eso es. Ahí es cuando dice escoge. Bien, a ver, tenemos una aquí y luego vamos con las que están en casa. Hola, Guille. Tengo una pregunta en Juan 4, del 21 al 24, que es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto es porque Jesús es judío, ¿cierto? Exacto. Después dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo podemos saber, primero, si esto se refiere a nosotros los creyentes? Y segundo, ¿cómo podemos saber que estamos adorando en espíritu y en verdad? Sí, lo que está aclarando es que lo que Israel, tanto en la parte del norte, como hemos empezado a estudiar, ¿te acuerdas que con Salomón, después de Salomón, Roboam, hay una guerra civil y se divide el reino en norte y sur? La parte del norte, Jeroboam en Samaria, y en la parte del sur, Roboam en Jerusalén, y todo el linaje del Mesías, el linaje de David, va está en Jerusalén, en Judá, por eso la salvación viene de los judíos, por eso Jesús es descendiente de David, por eso le está aclarando a ella, a los samaritanos, le está diciendo, ustedes van a ser salvos a través del linaje de los judíos, porque ellos estaban esperando quizá de la manifestación del Mesías de otra manera, o de cualquier otra de las 11 tribus que restaban de Israel. Entonces, en Samaria tenían su forma y su lugar para ir a buscar a Dios. Desde Jeroboam se establece una nueva religión, literalmente, donde ellos iban y adoraban becerros, si recuerdas, construyeron becerros tanto ahí en Samaria como al norte en Dan, y ellos se mantienen en ese ritual de buscar y adorar esos becerros. La adoración es algo intrínseca del ser humano. No solamente los que tenemos a Dios por Padre adoramos, sino todos nosotros adoramos. Lo que pasa es que adoramos a los dioses incorrectos. Pero es una expresión humana, es una necesidad del hombre la adoración. No es solamente el canto, y es donde está él hablando, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es algo profundo y espiritual en la vida del hombre la adoración. Es una sumisión completa. Cuando hablamos de vivir en el temor de Jehová, es la máxima expresión de adoración de un hombre. Así cante muy feo, así no ande ni siquiera silbando para cantar. La expresión, digamos, externa de la adoración es preciosa y puede permitirnos preparar el corazón, pero una expresión externa de la boca para afuera, sin una adoración interna, una obediencia interna, una sumisión al Señor, un adorador que externamente, porque Dios le ha dado gracia para cantar, debe ser una persona que internamente está habitando en los atrios de Dios 24/7. No es un asunto de que yo vivo como quiero y como tengo una linda voz me paro aquí y canto. Realmente un verdadero adorador adora en verdad, adora siempre. No tiene doble vida, no tiene una separación entre su vida, digamos, secular y su vida cristiana. Es una sola. Adora en todo momento, en las pruebas, adora con su actitud. En las victorias adora también con su gratitud. Y la expresión de adoración brota a través de un adorador, dice Hebreos 13 en el versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, y ahí aclara, fruto de labios que confiesan su nombre. Un adorador es una persona que confiesa a Cristo, no solamente porque canta o que toca bonito el instrumento o porque escribe canciones, o compone. Eso no lo hace un adorador. Eso es una manifestación de la adoración. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Dios busca de todos sus hijos.
No porque dice, hay alguien que lo tenga, no, es porque todos deben tenerlo. Es el palpitar natural de un hijo de Dios, ser un adorador. En algunos tienen la gracia para cantar o para la música, pero en todos, sin lugar a dudas, debe estar la expresión de adoración. Cuando hay adoración al frente, por ejemplo nosotros cuando hemos tenido música al frente o cuando en los eventos ponemos un equipo de adoración o cuando tenemos las reuniones de adoración, el objetivo no es que ellos nos entretengan con sus habilidades, no es que nos quedemos viendo, qué belleza como cantan o como escriben o como tocan, no es eso. Ellos deben ser parte de lo que está ocurriendo en todos. No es una presentación artística, sino es más bien un instrumento para el cual todos seamos movidos a expresar esta adoración delante de Dios. Decía un muchacho que el otro día estaba escuchando, me gustó mucho la forma en cómo la perspectiva que él tiene de la adoración. Y decía que él en su iglesia, como líder de adoración, ellos han grabado varios discos y dice, pero en los ensayos hacemos distinto. Quizá es un poco técnico, él cuando explica, es más dirigido a músicos. Y dice, nosotros ni siquiera ponemos las canciones en el tono del cual las grabamos, porque el objetivo no es que yo me luzca con mi canción, sino el objetivo es que toda la iglesia pueda usar la canción como un instrumento para decirle a Dios que está agradecido. La adoración tiene que tener, por supuesto, la palabra de Dios. Si no tiene palabra de Dios, no puede ser adoración. Fíjate que en Efesios, vamos a ver dónde es que estaba eso. En Colosenses, más bien. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. O sea, no está empezando un tema aparte. Dice, el efecto de que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno es que cada uno de ustedes cante con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La adoración es producto de mi relación con la Biblia. Por eso un cantante o un músico de un equipo de oración que no tiene Biblia en su vida no puede estar ahí. A veces el liderazgo de la iglesia comete el error de porque un muchacho canta bonito o porque toca bonito el instrumento que toque, ya es candidato para adorar. Y los papás, ay, es que no sabes lo lindo. Y háganle ¿cómo se llama esto? Una audición. Realmente es un poco difícil explicar que aquí no es una congregación de músicos. Esto no es American Idol. O sea, no es buscando una estrella o algo así. Realmente el que está al frente va a estar expuesto a los dardos del diablo en su vida privada para que pueda adorar. Es poner tu vida para que Dios la pueda usar como un espejo delante de los demás y los pueda guiar. Entonces, en la expresión artística, esas son las condiciones que premian, pero en el día a día de todos los hijos de Dios, debemos vivir como debemos y esta es la forma en que estamos adorando a Dios. Tengo otra pregunta. Ok. Es de Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces mi pregunta al ver esto es, ¿el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios? Porque dice que no hablará por su propia cuenta y ¿a qué se refiere con que hablará todo lo que oyere? Ok, vamos despacio. Por supuesto que es el Espíritu de Dios, es una sola persona, es la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu son la misma persona. Que tienen ministerios distintos de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, el punto acá, para no profundizar más de la cuenta, es que el Espíritu Santo tiene un ministerio, guiarte a toda la verdad. Pero Él no te va a guiar de acuerdo
a lo que se le va ocurriendo. Como quizá en algunas doctrinas que tienen incorrecto este fundamento, piensan que el Espíritu Santo va a empezar a hablarles de repente. El Señor dice que entre vosotros hay pecado esta mañana. Anda por acá. Así no opera jamás el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber, porque es un Dios de orden. Él tomará de lo mío. No hablará por su propia cuenta. Entonces, cuando el Espíritu Santo los guía a hacer algo, validen que está escrito en la Biblia, si no, no es el Espíritu Santo. Así es. ¿Okay? Es un Dios de orden. Bien, ¿cómo estamos? Aquí a Rodrigo, por favor. Ya él tiene micrófono, dale. No, pero es una pregunta mía. ¿Tuya? Sí. Oh. Es que no Eso hay se llama abuso de autoridad. En Colosenses 2, Ajá. o sea, entiendo, pero hasta el 15. Después, o sea, del 16 en adelante no entiendo qué quiere decir con todo lo que explica en el 12. Ok, en breve, lo que está ocurriendo es que Pablo está exhortando a la iglesia a que vivan de acuerdo a la libertad que Jesucristo compró por ellos en la cruz. Ya Él está totalmente complacido con sus vidas. No tienen que demostrar nada delante de Dios. Pero les advierte que hay algunos que les van a ofrecer o les van a enseñar mezclas entre gracia y ley. Y es por eso que dentro de los versículos que sí entiendes, está escrito ahí en el 4, dice, nadie os engañe con palabras persuasivas. Un poquito más adelante en el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Está advirtiéndoles todo este capítulo. Luego en el 16, que ya está dentro de la parte gris, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. ¿Ves? Está advirtiendo, le está diciendo, vivan su vida de acuerdo a la doctrina. Que nadie venga a decirles a ustedes algo fuera de la palabra de Dios. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. ¿Qué es eso? Les está citando las fiestas judías. Luna nueva, una de las 7 fiestas judías, día de reposo, el Shabbat. Les está hablando de comida o bebida, los tipos de comida que se comían de acuerdo a cada fiesta, cada festividad tenían su propio menú, etc. Pero ahora me convertí, ya no tengo que cumplir la ley, pero resulta que quiero ir a jugar fútbol con mis amigos en el Shabbat. Y los demás están diciendo que soy un pecador. Y Pablo les dice, disfruta tu libertad en Cristo, que nadie te juzgue en cuanto a esa libertad. Y un poquito más adelante, en el 21, dice, tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques, todas esas reglas de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, pórtate bien, cuídate en esto, cuídate en lo otro. Todas esas conjunto de reglas o preceptos, dice que están en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ok, que esta persona llegaba y decía, no, Rodrigo, es que tienes que hacer un ayuno de 10 días. Y si no haces eso, eres una persona sin convicciones, sin fe, etc. Entonces empiezan a poner cargas de reglas que tienes que cumplir. Y Pablo les dice, bueno, estas cosas tienen cierta reputación en duro trato del cuerpo. Qué difícil es lograrlo. Qué difícil es cumplir ese estándar. Bueno, sí, no, yo solamente estoy comiendo aquello que está demostrado que efectivamente no tiene alteración humana, no tiene absolutamente nada que vaya a contaminar mi carne. Hay sabiduría detrás, dice Pablo. Pero lo que sí es cierto es que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En nada va a cambiar tu vida el hecho de que empieces a hacer cosas o dejar de hacer cosas. ¿Qué es lo único que puede cambiar la vida de un hombre? Que su alma sea lavada por completa de sus pecados. Y aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, al haber nacido de nuevo, ya despreocúpate de tratar de estar cumpliendo un estándar que no puedes de todas formas cumplir. Ese es el sentido de ese capítulo 2 de Colosenses. Muy bien. Creo que nos da tiempo, 5 minutos para una más. Salud. Allá Yeo tiene una, muy bien.
Hola, Guille. Yo tengo una duda en Oseas 8. Ok. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. Cuando dice no lo supe, es otra cosa, no que no sabía. Eso, sino que... exactamente. No es que no me di cuenta. Porque Salmo 139 dice, no hay nada que se pueda esconder de su presencia. No hay Hebreos 4 dice, porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces, tiene que ver con su voluntad, su conocimiento. No fue mi voluntad que eso sucediera. ¿Ok? Bien. ¿Estuvo corta? ¿Hay alguna otra? Aquí. La mamá de Ainara, por favor. Que se llama Jessica. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Cuando nosotros le hablamos a una persona de Cristo y le hablamos de nuestro testimonio, ¿cómo saber que esa otra persona a la que le estamos hablando está preparada o ya es el momento de nosotros invitarlo a la iglesia a congregarse? ¿Hay algunos parámetros o elementos que nosotros vemos? O sea, como regla general, gracias a Dios tú no sabes. Tú no puedes ver. Dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Es decir, nosotros no podemos discernir las profundidades del alma. Hay señales con la experiencia que tú puedes empezar a observar. Pues, por supuesto, complejos, inseguridades, temores, que hay que dar 2 pasos afuera para encontrarse 5 personas con ese tipo de cosas. Todo el mundo necesita de Cristo. Pero en nosotros está el salir y tirar la semilla. Somos sembradores. No está el discernir a dónde cae, a dónde no. Eso sí lo hace el Señor. Nosotros solamente tenemos que estar preparados para compartir el Evangelio. Entonces, debemos hacerlo en todos los casos, hasta donde se nos permita, hasta donde la persona diga, ya no me hables más, no quiero escuchar. Entonces, ahí tú, por respeto, después de haber hecho el intento, dejas de hacerlo. Lo que ocurra con el Evangelio en su corazón, eso solamente Dios lo puede hacer progresar. Ahora, con respecto a invitar a la iglesia, es decir, aquí no, es un lugar donde las personas se exponen a la palabra de Dios. Entonces, por supuesto, todos están invitados toda la humanidad tiene acceso por regla. Cuando una persona ya es nacida de nuevo, ya pertenece a una congregación, ya tiene un pastor, entonces no me lo inviten, por favor. Por fidelidad, por respeto a ese pastor, dejémoslo en el redil donde está siendo nutrido. A nosotros nos corresponde ir por las ovejas perdidas, no las que ya son halladas. ¿Okay? Somos ganadores de almas, no somos robadores de almas. Entonces, las personas que ya están siendo nutridas dentro de un redil, que se queden ahí. Si son salvas. Si no lo son, entonces no están en ningún redil. Entonces, si una amiga tuya se convierte y resulta que ella estaba yendo a la iglesia evangélica de no sé dónde, tú le dices, bueno, sí, pero naciste de nuevo ahora conmigo, así es que tienes total libertad de venir a alimentarte a donde Dios te quiso, que es el lugar donde naciste de nuevo. Hay gente que me dice, bueno, pero es que es católico. Los católicos, en la iglesia católica no se predica el evangelio. Se habla difusamente de lo que enseña la palabra de Dios, en una combinación de principios bíblicos combinados con tradición, etcétera, que anula el poder del evangelio. Entonces, con total libertad pueden hablarle de Jesús a una persona de esas e invitarla. Eso no es robar ovejas porque no son ovejas. Pero si alguien es nacido de nuevo y está en otra iglesia, le dicen que Dios te acompañe. Aplican casos donde la persona te dirá, no, pero yo he visto que tu vida está creciendo, la mía no. Yo he visto que tu doctrina está increíble, la mía está llena de arrugas. Entonces, ahí recomiéndale hablar conmigo y yo lo voy a guiar para que hable con su pastor, para que les exponga su necesidad que tiene. Y si la situación permanece, pues está en total libertad de decidir sobre su situación. ¿Okay? Bien.